Un cordial saludo para todos. Bienvenidos a esta segunda semana de la asignatura Proyecto de Investigación 1. Hoy vamos a ver la temática correspondiente al conocimiento científico y vamos a terminar hablando sobre el método científico. Recuerden que en la clase pasada estuvimos hablando sobre los diferentes conceptos básicos de la ciencia, del conocimiento y de la estructuración que necesita tener un conocimiento para poder ser validado de manera que sea confiable, sea creíble y tenga las características y condiciones óptimas para ser transmitido a las demás personas, al resto del mundo, hablando de el conocimiento compartido. Hoy vamos a revisar, eh, terminamos con unos nuevos conceptos y avanzamos en el proceso. Bien, aquí ahora vamos a revisar el de conocimiento científico. Dice que es reconocido el conocimiento científico como o lo que denominamos el conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes entendidos de forma metódica y sistemática a partir del estudio, la observación, la experimentación y el análisis de fenómenos o hechos, para los cuales se vale de una serie de rigurosos procedimientos que dotan los datos y las conclusiones obtenidas de validez, objetividad y universalidad. Entonces, aquí en este concepto un poco extenso, viene en realidad resumido todo, todo lo que podemos y debemos tener claro respecto a lo que es el conocimiento científico. Y así vamos a entender entonces el por qué es importante que se genere este proceso de la manera correcta para que el conocimiento en realidad sea validado. Nosotros cada día vivimos en un mundo en que la Internet, las redes sociales, las comunicaciones instantáneas y, y tantas otras maravillas tecnológicas en algún momento pueden llegar a saturarnos de información, pueden llegar a generar desinformación o simplemente pueden engañar de manera directa y premeditada. Tanto así que instituciones en generales a nivel del mundo se han puesto en la tarea de desmantelar las fake news, las noticias falsas. Se han puesto en la tarea de hacer la comprobación y verificación de la información que se está divulgando y que tenga alguna relevancia para la salud, para las personas, para las comunidades, para los países. Esto pues es un empeño que demuestra, es un empeño en que la gente reciba la información real, cierta, verdadera. Es un empeño que demuestra que no cualquier información y no cualquier cosa se puede decir sin tener fundamentos para hacerlo. Entonces, cuando estamos hablando de conocimiento, cuando estamos hablando de generar conocimiento, necesitamos, definitivamente necesitamos poder eh, dar soporte a ese conocimiento que queremos generar o que creemos generar. Creemos o queremos, a veces nos podemos equivocar y por eso es necesario validarlo. Entonces aquí hay unas palabras clave que quiero que analicemos. Habla sobre el conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes. Llámele datos, llámele información, llámele conclusiones, llámele exploración, observación, póngale el nombre que quiera, pero cualquier tipo de información para que se llame información, antes en realidad fueron datos, datos que se ordenaron, se comprobaron y se sistematizaron. Cuando usted a los datos los compendia, los compila, los sistematiza, no estamos hablando de meterlos en un computador, estamos hablando de ordenarlos. Cuando usted hace todo esto con los datos, entonces usted puede sacar conclusiones de ellos. A esas conclusiones se le llama información, a esas conclusiones se le llama saberes, a esas conclusiones se le puede llamar conocimiento, pero tiene que haber sido hecho con la mayor objetividad posible. No podemos hacerlo de manera subjetiva. El ser humano, por naturaleza, es subjetivo.
Usted siempre creerá que lo que usted piensa está bien. Siempre creerá que lo que usted tiene la razón y los demás no. Usted siempre creerá que la forma en que usted se imagina las cosas o en la forma en que usted cree, percibe o conoce o ve las cosas es la correcta. Y muchas veces nos damos cuenta que no. Claro, ningún ser humano va a ir por la calle diciendo todo es falso, todo lo que veo no existe, nada de lo que veo funciona. Lo que me dicen es cierto y lo que yo pienso no es cierto. Nadie va a ir en contra de su propio ser. Entonces el ser humano es subjetivo a su favor por naturaleza y necesita imprimirle a la investigación y a la obtención de conocimiento objetividad. Permite imprimirle ese grado de respeto por los resultados obtenidos de manera que se puedan validar para todos y no solamente para mí. Entonces siempre está el chiste ese o el truco ese de niños donde te dicen que pesa más una, una pluma cayendo o una bola de hierro cayendo. Resulta que la pluma en el viento y en la brisa y en el aire, pues se la llevará y demorará más en caer. Pero para que esto se valide, que demora más cayendo, tiene que haber un espacio vacío en el cual se dejen caer tanto la bola de hierro como la pluma y se determine que ambos caen a la misma velocidad a 9.8 metros por segundo, que es la velocidad de la gravedad, de la fuerza de la gravedad. Y esto entonces hay que hacerlo en un laboratorio, y hay que demostrarlo, y hay que tener cronómetros, y hay que validar si es cierto. Y entonces en última saldrá alguien diciendo, no, pero venga, pero ¿qué pasa si la pluma es de pato? ¿Y qué pasa si la pluma es de gallina? ¿Y qué pasa si es de paloma? Y de pronto alguien dice, no, no, vamos a analizar y vamos a hacer diferentes experimentos para comprobarlo. Y este resultado entonces saldrá a la luz y dirá la verdad. No, la verdad es que sí, que la pluma cae junto con la bola de hierro. Dirá, no, lo que pasa es que la pluma, aunque esté en el vacío, experimenta alguna turbulencia y se puede retrasar, qué sé yo. Pero ¿cómo se va a saber la verdad? Pues haciendo la experimentación. Entonces sigamos aquí. Ya tenemos que los datos tienen que ser ordenados, comprobados y sistematizados para poder obtener una información utilizable. Dice, estos datos entonces obtenidos o estos saberes obtenidos de forma metódica y sistemática. Entonces, aquí hay otros dos conceptos importantes en la recabación de información y es que se debe tener una metodología para hacerlo y se debe hacer de manera sistemática, no a la, no a la manera que a mí me parezca. Si yo voy a entrevistar 10 personas en la calle, ¿a cuáles escojo? ¿A los que están bien vestidos? ¿A los que vienen caminando hacia mí? ¿A los que vienen por la otra acera? ¿A una persona indigente que está ahí sentada? ¿A quién escojo? ¿A un niño de qué edad? ¿A una persona mayor que parece que no escucha muy bien porque está peleando con el audífono que tiene en el oído porque como que está sin batería? Hay una gestión de metodología que hay que hacer y hay una sistematización de toma de muestras, de datos, de información que hay que definir para que yo pueda entonces hacerlo de la manera más objetiva posible, lo más objetivo posible. Esto validará y dará importancia a una investigación que se realice. Dice que de forma metódica y sistemática a partir del estudio, entonces vamos aquí por partes, el estudio, la observación, la experimentación y el análisis de fenómenos o hechos. Si ustedes revisan estudio, observación, experimentación y análisis, ahí estamos hablando del método científico. Ese es el método científico. ¿Para qué? Para lo cual se vale de una serie de rigurosos procedimientos, lo mismo que estamos diciendo, de forma metódica y sistemática, de rigurosos procedimientos que dotan a los datos, a eso que se recolectó, y las conclusiones obtenidas de validez. No, lo que pasa es que yo fui allá a la casa y pregunté y me dijeron que sí, que no, que tal. Sí, pero ¿y quién te lo dijo? Una niñita que estaba ahí. Ay, una niñita de qué edad, no, de 4 años.
Sí, ella habla, pero tiene criterio. No había un adulto. ¿Por qué no le preguntaste a un adulto? Peor aún, la niñita de 4 años estaba sola, no había nadie cuidándola. Eh, ¿Cómo tomamos la información? ¿A quién se la solicitamos? ¿Quién la tiene? ¿Quién la maneja? ¿Quién la conoce? ¿Quién la puede transmitir de la manera adecuada? Porque ni siquiera el hecho de que alguien o algo tenga una información importante quiere decir que la pueda transmitir o que la pueda entregar de la manera más objetiva posible. Así que tantas variables tienen que ser mm, discernidas, tienen que ser analizadas para que una investigación obtenga resultados y esos resultados sean irrefutables. Esos resultados nadie pueda decir que logró descubrir que eran falsos, que fueron mal tomados, que la muestra fue mal hecha, que los entrevistados no eran los adecuados, que eso no ocurre. ¿Cómo no ocurre? Haciendo lo que dice aquí. Eh, Conclusiones obtenidas con validez de procedimientos de rigurosos procedimientos y ahora por último dice obtenidas de validez, objetividad y universalidad. Y aquí es el otro nuevo concepto que incluimos entonces en el conocimiento, y es que el conocimiento debe ser universal, debe tener la capacidad de la universalidad, de que lo que yo estudie y aprenda en una situación pueda ser replicable en otra situación, diferente geográfica o diferente comportamental de otra cultura o de otra nación o de otro país o de otros individuos o de otro grupo de individuos con las mismas o similares características, con las mismas o similares características, porque sobre todo cuando hablamos de individuos, pues cada individuo tiene ese nombre por el hecho de ser individual, por el hecho de ser único, irrepetible, pero se pueden estudiar sus comportamientos, sus tendencias, sus datos, los datos que arrojan como conjunto. Esto sí se puede estudiar sin problema y además puede ser replicable con otras informaciones o con otros datos o con otros grupos que también se analicen. Entonces, si ustedes miran esta gráfica, está aquí, hay unos círculos concéntricos y uno en el centro. Entonces, del círculo naranja está las verdades, las verdades o la verdad. Del círculo azul está lo que se cree, beliefs, lo que se cree. Entre la verdad y lo que se cree podemos encontrar un cúmulo de información. Entonces en fucsia o en moradito está los, las verdades que se creen y que están pobremente justificadas. De pronto todo el mundo tiene o da algo por hecho, pero realmente no hay quien lo haya comprobado o quien haya dicho a través de un estudio que algo es así porque fue comprobado. Entonces, no, eh, qué sé yo, una situación en la cual las creencias y las verdades estén dispersas o no estén claras. Entonces, en ese círculo amarillo, luego de las comprobaciones, de los procedimientos metódicos, de los análisis rigurosos, encontramos ese círculo amarillo que encierra el conocimiento. Ese knowledge, ese conocimiento, es el que viene a darse luego de un proceso de análisis científico objetivo a conciencia y que luego de ser validado, entonces se puede dar a luz y decir, mira, entre las verdades que se tenían y lo que se creía, aquí hicimos este ejercicio, este laboratorio, este estudio, este examen, este análisis y encontramos este conocimiento. Así funciona más o menos la ciencia y el conocimiento científico en nuestra sociedad. Porque seguimos creyendo muchas cosas. Hoy la gente está pasándose un imán por el brazo para ver si en la vacuna le metieron un chip. Hay tanta cantidad de cosas que cree la gente, pero que de ahí a que lo comprueben, pues de pronto eh, le queda más fácil al común de la gente creer algo que no tiene mucho fundamento
le queda más fácil eso que irlo a comprobar e irlo a dar como un análisis realista y analizado. Bien, eh, dice que como tal el conocimiento científico es ordenado, coherente, preciso, objetivo y universal. Ya eso lo vi. Se estructura como un sistema verificable. ¿Y usted cómo obtuvo ese resultado? No, es que no puedo decir. Hay que decir. Yo cogí, calenté esto a 500 grados de temperatura, moví aquí el horno, puse la rejilla. Tiene que ser verificable. Alguien más tiene que poder realizar en condiciones similares su mismo trabajo de investigación y poderlo validar, poder decir, es cierto, los resultados que dan el doctor Schneider allá en su estudio son correctos, lo hemos validado con la población tal, de la manera tal, con las circunstancias tales. Y entonces ustedes estarán pensando, pero yo para qué voy a dejar que otro haga lo mismo que yo, para que me robe el crédito. No, conocimiento científico se registra, se publica, queda protegido bajo el amparo del autor, bajo los derechos de autor y muchas restricciones que están dispuestas para esto. Entonces, no, el conocimiento científico no es robado, otro no se lo va a robar, pero por el contrario, si otro lo verifica, si otro lo valida, usted entonces va a adquirir más reputación sobre ese conocimiento que usted ha descubierto o ha eh, expuesto a la luz pública, porque otros van a decir, ves, tiene razón, es verdad, aquí están las condiciones dadas y se dan. Entonces se estructura como un sistema verificable e interrelacionado de conocimiento que nos permite comprender y explicar la realidad y los fenómenos de la naturaleza. Y entonces aquí está, si usted todavía está preguntando, pendiente, tratando de entender el por qué es importante esto, o para qué es importante el conocimiento científico, el método, la investigación, pues es para esto. Es para poder obtener conocimientos que nos permitan comprender y explicar la realidad de los fenómenos de la naturaleza. Ahí tenemos avances tecnológicos que están siendo bandera en el desarrollo espacial, en poder llegar a otros planetas, en salir de la Tierra. Hay avances tecnológicos que nos están permitiendo hoy realizar cambios importantes en la utilización de los recursos naturales, tales como la propia extracción del petróleo, que ya con un fundamento fuerte está siendo reemplazado en la parte energética, en la parte de obtención energética por las energías renovables, por las energías limpias, por la energía eólica, por la energía solar. Hoy tenemos paneles solares que están siendo fabricados y que tienen una eficacia o una efectividad del doble de lo que tenían los paneles de hace 5 años. O sea que pueden recoger mucha o convertir mucha más energía solar en energía acumulable o en energía eléctrica. Entonces, ¿cómo es posible que estos avances se den? Pues estos avances se den porque hay unos procesos metódicos claros, verificables, precisos, coherentes, concisos, ordenados, que están haciéndose para analizar de manera científica y a conciencia unos resultados obtenidos. En este caso, el manejo de fotoceldas para que estas conviertan esa energía lumínica, calórica y esos rayos que manda el sol en energía que nos sirva y nos sea útil, además renovable, además limpia y además se puede almacenar de manera cada vez más prolongada. Hoy tenemos baterías que están dando unas autonomías que antes eran impensables. Se están probando nuevos productos, nuevas eh, materias primas para los núcleos de estas baterías y realmente están siendo absolutamente confiables. Hoy usted puede darle a su teléfono, como dice uno, puede darle cajeta todo el día y el teléfono está ahí aguantando, aguantando y aguantando a pesar del fuerte uso, de la fuerte cantidad de uso que tenga.
cosa que hace unos 4, 5, 10 años atrás era absolutamente pesado y difícil. Habría que andar con, bueno, hay unos usuarios por ahí de una marca especial que andan todavía con el cable en la mano, pero los que no tienen aquella marca, pues pueden salir tranquilos todo el día con sus aparatos sin necesidad de cargar. Bien, también tenemos aquí que el conocimiento científico se vale del método científico, el que ya vamos a ver con más puntualidad, que es un conjunto de normas y procedimientos por el cual un científico debe regirse para realizar un estudio o investigación cuyos resultados tengan validez científica. ¿Es que yo quiero ser investigador? Bueno, ahí está su herramienta número uno, el método científico. Características de este método científico. Vamos a revisar estas características. Son cada una muy importantes y debemos tenerlas presentes siempre, ya que no pueden faltar dentro del proceso. Tenemos que el método científico debe ser crítico, porque distingue entre lo verdadero y lo falso, lo cierto y lo discutible. Entonces tiene que haber una posición crítica del investigador. Fundamentado, porque basa sus conocimientos en pruebas y datos obtenidos mediante análisis metódico y riguroso. Ya lo hemos estado hablando. Metódico, porque se vale de métodos de investigación y determinados procedimientos que dotan de rigor el estudio, la observación y el análisis. Verificable, porque puede ser comprobado mediante la experiencia. También estuvimos hablando. Sistemático, porque constituye un sistema de ideas interrelacionadas y conectadas entre sí. Unificado, porque su validez es igual para todos. No hay cabida para la relatividad cultural. Entonces, aunque yo utilice varios grupos, los resultados me deberían dar igual. Aunque yo vaya de un país a otro, los resultados me deberían dar igual. Obviamente hay estudios específicos en los cuales se aplican a una población determinada y que seguramente va a dar, ese estudio va a dar una variación de país a país o de cultura a cultura. Yo me pongo a realizar un estudio de la altura que tienen los varones adultos entre 18 y 25 años en Latinoamérica, seguramente esa medida, ese resultado obtenido promedio, será menor que si yo lo comparo con el mismo estudio en las mismas condiciones, pero de los varones de Alemania, por ejemplo. La diferencia será mayor. Claro, hay unos temas de raza, hay unos temas de etnia que son bien diferentes y que de hecho nos distinguen. Entonces, también hay que tener eso en cuenta respecto a la universalidad. El conocimiento científico debe ser objetivo, porque los hallazgos tienen un valor general y no individual o subjetivo. Yo no debo hacer eh, o, o crear conocimiento científico para demostrar lo que a mí me parezca, lo que yo crea, lo que yo quiera imponer. Aquí la subjetividad debe morir y debe nacer una objetividad perenne, una objetividad que siempre esté dispuesta, lista en frente a cualquier revisión que se le haga a un estudio. El estudio nunca puede demostrar una subjetividad en su validación. Los conocimientos científicos también deben ser comunicables, porque pueden ser comunicados mediante el lenguaje científico. Si yo no soy capaz de comunicar un hallazgo científico, porque no sé cómo hacerlo, porque no sé eh, cómo llegué a ese resultado, porque es que no me acuerdo
la forma en que obtuve resultados, pues voy a tener serios problemas para poder validarlo. A mucha gente le diré lo que obtuve, pero poca gente me creerá. Entonces me dirán, ¿dónde está su, su estudio? ¿Cómo fue que lo hizo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué características? Si yo no tengo todo eso bien registrado, pues no lo podré comunicar y no me podrán creer. Racional, el conocimiento científico debe ser racional, porque en él es fundamental la inteligencia y la razón humana. Entonces yo puedo tener máquinas, robots y software realizando análisis y haciendo muestras o revisándolas o compilándolas, pero termina siendo la mente humana la que al analizar los datos obtiene conclusiones y resultados. El conocimiento científico también debe ser provisorio, porque el hallazgo de hoy puede ser refutado mañana por medio de otra teoría más precisa o de un mejor aparato o de una nueva condición o situación de los sujetos de estudio. Explicativo, porque explica los hechos y fenómenos de la realidad y la naturaleza mediante leyes o principios que son comunes y constantes. Leyes y principios que son comunes y constantes. Aquí dice entonces objetivos de conocimiento científico. ¿Cuáles son los objetivos de conocimiento científico? Dice que se caracteriza también por perseguir una serie de objetivos en función de su naturaleza, entre los cuales vamos a mencionar los siguientes. Primero, entender y explicar con objetividad, rigurosidad y precisión el porqué de las cosas. Ese es un objetivo de conocimiento científico, explicar el porqué de las cosas con las condiciones anteriormente leídas. Descubrir las relaciones constantes en los fenómenos. ¿A qué está relacionado? ¿Con qué está ligado? Cuando ocurre este fenómeno, ¿qué está pasando alrededor? ¿De dónde se genera? ¿Qué está dando origen? Y además, ¿por qué no? ¿Qué está dando como consecuencia? Otro, establecer las leyes y principios a que obedecen dichos fenómenos. Pues ya sabemos que el planeta entero se rige por leyes y principios. Eh, la ley de la gravedad, la ley de Newton, los principios de libertad, de respeto, de orden. Hay muchos, muchísimos, dependiendo del rango de estudio que se esté trabajando. Entonces, se pueden explicar los fenómenos obtenidos o los resultados obtenidos o los fenómenos vistos a partir de estas leyes y principios. Comprender los procesos o leyes que rigen la naturaleza. Tiene que estar sobreentendido que, por ejemplo, si yo me voy a poner a estudiar sobre la afectación de las fuertes mareas en los buques de carga de contenedores, y entonces yo tengo que entender por qué vienen las mareas, de dónde salen, por qué se generan, cuáles son sus características, sus condiciones, cuándo se dan, cuándo no se dan, porque a veces el mar está en calma y porque a veces se quiere tragar a todo el mundo. Entonces, debo partir de la base teórica de lo que yo quiero analizar para poder analizarlo en frente a eh, a otras situaciones. Y por último, establecer conclusiones de validez universal. Y esto es bien delicado porque en la medida en que mis conclusiones son poco universales, son muy subjetivas o son muy relacionadas con un entorno muy pequeño o con una muestra muy pequeña, entonces el concepto de universalidad se va a ver comprometido y mi investigación, aunque cierta, aunque válida, perderá interés, sobre todo perderá interés. Hay que hacerlo lo más universal posible. Entonces, démosle la respuesta a la pregunta, ¿qué es
el método científico. Dice que se denomina al conjunto de normas por las cuales debemos regirnos para producir conocimiento con rigor y validez científica. Ya estamos más familiarizados entonces con todas estas palabras, ¿verdad? Conjunto de normas por el cual debemos regirnos para producir conocimiento con rigor y validez científica. También dice que es una forma estructurada y sistemática de abordar la investigación en el ámbito de las ciencias. Ya lo hemos leído anteriormente. Se vale de la observación, la experimentación, la demostración de hipótesis y el razonamiento lógico para verificar los resultados obtenidos y ampliar el conocimiento que en esa materia se tenía. Sus hallazgos pueden dar lugar a leyes y teorías. Recuerden que antes estamos viendo ya que el conocimiento científico puede ser refutado por nuevos hallazgos, por nuevos métodos, por máquinas más precisas, más capaces, por nuevas máquinas que antes no existían, o por situaciones en las cuales ha cambiado la condición en la cual se estaba analizando el proceso. Entonces hoy nuestros científicos están locos porque toda la normalidad que existía en, por ejemplo, la región de nuestros polos, en cuanto a temperaturas, en cuanto a dirección de los vientos, en cuanto a dinámica de la afectación marítima, en cuanto a la dinámica de las especies y todo, que había estado relativamente estable, hoy está todo muy trastornado. Las la migración de animales o la muerte de estos por falta de alimento, la baja en el alza en las temperaturas que hace que haya mayor derretimiento, la liberación de gases invernadero que estaban en este tipo en este hielo conocido como permafrost, que estaba entonces acumulándose nuevamente en la atmósfera y toda una cantidad de dinámicas que antes no existían. Hoy, aunque se hayan hecho 50.000 estudios en los casquetes polares del planeta, hoy nuevamente se hace súper importante tener más conocimiento, conocer la nueva dinámica, ver qué está pasando con los animales, con las temperaturas, con el agua, con los deshielos, con tantas cosas, que no permite, primero, no permite que se deje de investigar. Y segundo, no permite que nos quedemos con el conocimiento previo, porque ya la situación se está o está ocurriendo de manera diferente. Dice que el método científico es una herramienta de investigación cuyo objetivo es resolver las preguntas formuladas mediante un trabajo sistemático y comprobar la veracidad o falsedad de una tesis. De allí que un artículo científico sea resultado de un estudio realizado y comprobado a través del método científico. Entonces aquí tenemos primera forma conocida de validar una investigación y es entregar un artículo científico en el cual se demuestre con ya toda la rigurosidad de escritura científica cuál es el resultado obtenido de un proceso investigativo. Dice que debe tener dos características. Debe poder ser reproducible por cualquier persona, en cualquier lugar, y debe poder ser refutable, pues toda proposición científica debe ser susceptible de poder ser objetada. Refutable es que pueda ser analizada a ver si se encuentra de manera errada o contraria, si se pueden obtener resultados diferentes a los ya obtenidos. En otras palabras, puede ser validada desde el punto de vista de hacer una verificación para conocer si es o no es correcto. Vamos a analizar entonces los pasos de un método científico. Estos deben ser cumplidos con sumo rigor para garantizar la validez de su resultado. Esto es súper importante, ya que como ya les he dicho, cuando un estudio pierde validez, pues se pierde el estudio. Bueno, entonces empecemos con lo primero, observación. Dice que es la fase inicial
que comprende la investigación, recolección y análisis y organización de datos relacionados con el tema que nos interesa. Entonces, como les decía antes, voy a estudiar la afectación de las olas del mar embravecido sobre los buques de carga. Bueno, tengo que ir a recoger, analizar y organizar todos los datos correspondientes a esta dinámica del mar, donde se presenta, con qué frecuencia, con qué relación, gracias a qué se presenta, gracias a qué situación se da, cuáles son sus orígenes, si se puede modificar, si no se puede modificar. Debo arrancar, debo iniciar de todo el conocimiento existente para yo poder entonces decir, entonces tener todo dispuesto para poder tomar la iniciativa desde el punto cero de mi investigación, que en realidad como punto cero es porque inicia, pero en realidad viene con todo un conocimiento previo eh, relacionado con lo que quiero investigar. En este planeta, en este mundo, en esta vida, prácticamente no hay nada que no haya sido investigado o que no haya tenido algún grado de conocimiento previo. Así que es necesario hacer la recolección o la recabación de información de lo antes investigado en la materia que querramos trabajar. Luego de la observación, que es muy importante, de pronto su nombre no le hace justificación a todo lo que requiere, tiene la proposición. Dice que es el punto de partida de nuestro trabajo, plantea la duda que nos proponemos despejar. La proposición es aquella situación que yo me planteo o aquella condición que, que trato de dilucidar, de dar respuesta. Luego pasamos a la hipótesis. Dice que es el planteamiento de la posible solución, el planteamiento de la posible solución. En la proposición tenemos una duda que nos proponemos despejar, también le podemos llamar pregunta problemática, y en la hipótesis hacemos el planteamiento de la posible solución al problema o asunto que vamos a tratar, de la posible respuesta, de cuál creemos que sería esa posible respuesta. En este sentido se basa en una suposición que marca el plan de trabajo que nos trazaremos. Pues intentaremos demostrar su validez o falsedad. Esta hipótesis es un camino así. Yo tengo una pregunta problemática, yo creo que la puedo responder de alguna manera y entonces encamino mi investigación por ahí. Puede que sea cierto y puede que no, y no pasa nada. Cuando a veces encontramos que la hipótesis que nos proponíamos no es cierta, sino que es falsa, pues como decía Thomas Alva Edison falló 999 veces antes de poder crear un bombillo eléctrico que no se reventara por la fuerza de la energía o por el calor del bulbo y de la resistencia. Entonces decía que había descubierto 999 formas de no hacer un bombillo. Más allá del mito de esta frase, lo que nos da a entender es que es posible que encontremos formas incorrectas y también es válido. Obviamente yo quisiera encontrar la respuesta de manera directa, de manera inmediata o en el primer intento, pero no siempre es posible, no siempre es fácil y hay que hacer nuevas investigaciones o nuevos procesos o nuevos productos. ¿Cómo, cómo ejecutan o cómo saben en medicina, por ejemplo, cuál es la medida que debemos tomar de un medicamento? Hay que hacer muchos ensayos, hay que hacer muchas pruebas en, en sujetos de prueba para ver cuál es la afectación positiva o negativa de las dosis que se van dando. ¿Cómo saben cuál es la dosis que nos tienen que dar de la vacuna? Les tocó hacer un montón de pruebas a la carrera porque estábamos todos muriéndonos y necesitábamos una vacuna urgente y dieron las, las dosis o las medidas de dosis de la vacuna que más se acoplaban
a la población general mundial. Y aquí tenemos un ejemplo de una investigación mundial. Descubre una vacuna. Entonces no vamos a decir que nada más le sirve a los rusos o que nada más le sirve a los chinos o que nada más le sirve a los norteamericanos, le tiene que servir a todo el mundo. No es que los norteamericanos son más altos y más gruesos, entonces hay que darle más dosis, no, la dosis tiene que ser universal. Entonces, claro, no es que a fulano le dio tal cosa, es que el otro se privó, es claro, porque cada individuo es tan independiente, tan diferente, pero la generalización de los millones de dosis que hasta ahora se han puesto y que no ha habido mayores afectaciones a las personas, demuestra que, bueno, que ese estudio, aunque se hizo la carrera, logró, logró tener una dosis adecuada por lo menos no matar a la mayoría de la población. Hoy se está hablando de una tercera dosis. ¿Por qué? Porque están validando la efectividad, que es ahora otro factor, la efectividad de las dosis aplicadas y la posibilidad de que una tercera dosis presente una mejor efectividad. Entonces uno diría, ay, pues obvio, claro, si ponemos la tercera dosis, pues claro que va a tener más efectividad. Sí, pero ¿de cuánto? ¿Cuánto vale una tercera dosis para el mundo entero? Valen cientos de miles de millones de dólares. Entonces, la ponemos y cerramos los ojos o primero hacemos un estudio, un análisis de cuál es la mayor efectividad que puede estar dando y si vale la pena o no ponerla. Entonces, es necesario utilizar el método científico para la validación de tanta información que puede generar un proceso. Luego viene la verificación y la experimentación. Dice que en este paso se interpretará o se intentará probar la hipótesis a través de experimentos sujetos a rigor científico de nuestra investigación. Verificación y experimentación, ahí le está dando el ejemplo, el tema de la vacuna. Para cuánto fue efectivo, cuántos sujetos sobrevivieron, cuántos sujetos fallecieron, cuántos sujetos se infectaron, cuántos sujetos no se infectaron, fueron inmunes, todo el tema. Demostración. Es la parte donde analizamos si hemos logrado demostrar nuestra hipótesis apoyándonos en los datos obtenidos. Miramos si la hipótesis era o no era la correcta. Y conclusiones, dice que es la etapa final. Aquí se indican las causas de los resultados de nuestra investigación. Las causas de los resultados. Y se reflexiona sobre el conocimiento científico que generó. Entonces, hubo avance científico, hubo un nuevo conocimiento, esto ya se sabía, se está comprobando lo que había dicho Pepito, Pedrito y Juanito, se está refutando lo que había dicho Pepito, Pedrito y Juanito. ¿En qué sentido nuestras conclusiones aportan conocimiento? En la medida en que refutan o validan lo previamente escrito, en la medida en que aportan nuevo conocimiento del cual por primera vez se está escribiendo. Aquí hay un método, un ejemplo, perdón, de método científico que busca entonces dar o sí, dar respuesta a una pregunta problemática o buscar o entregar una solución de los problemas que se pueden presentar. Entonces, arrancamos con el método de observación. Entonces, aquí dice, se observa que las hojas de los árboles y las plantas son de color verde. Esa es una observación. Ustedes dirán, todas las hojas y las plantas son de color verde. Y de pronto otro saldrá y dirá, no, pero no todas. Entonces hay que anotar lo observado así parezca obvio. Proposición. ¿Por qué las hojas de los árboles y las plantas son de color verde? Entonces, ahí hay una pregunta. Bueno, ¿y por qué? ¿De dónde sale eso? Entonces, la hipótesis. Puede haber más de una. En este caso tendremos dos. Hipótesis número uno. Los árboles y las plantas tienen hojas de color verde porque tienen el pigmento de la clorofila que es responsable de la fotosíntesis. Y aquí estamos hablando de conocimiento científico previo. Estamos hablando de cuál es el contenido que hay dentro de las plantas. Estamos hablando de un proceso con el cual la planta
se alimenta, que es la fotosíntesis, y tenemos que tener claros esos conceptos para poder lanzar esa hipótesis. Si no lo tuviéramos claro, no la podríamos lanzar. 2. Hipótesis 2. Las hojas de los árboles y plantas son de color verde porque realizan el proceso a través del cual producen alimentos. Entonces miren ustedes que esta hipótesis 2 puede ser similar, puede ser parecida, puede ser contraria, puede ser incluso pueden enredarnos un poco el concepto que tenemos de las cosas, pero tenemos que poder darle respuesta con la línea que esta hipótesis, la 1 y la 2 están generando. Pasemos al paso 4, verificación y experimentación. A continuación se realizará un experimento fácil y breve. Se toma como muestra 2 o 3 hojas verdes de un árbol o planta, se colocan en un envase con alcohol y se pone al fuego hasta que hierva. Ese es un método. Vamos a ver qué pasa con eso. Demostración. Al hervir, se puede apreciar que el alcohol cambia de color y se pone verde. Esto ocurre porque las hojas tienen un pigmento llamado clorofila a través del cual se desarrolla la fotosíntesis. Conclusiones. Se concluye que ambas hipótesis son válidas luego de la demostración. Las hojas de los árboles y plantas son verdes porque tienen clorofila, un pigmento muy importante en la naturaleza y responsable de la fotosíntesis. Entonces ustedes dirán, bueno, sí, son verdes porque son verdes, siempre han sido verdes y no dejarán de ser verdes, pero ¿a cuenta de qué? Aquí tenemos una breve, esto obviamente es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo corto para poder tener material de estudio y aprendizaje, pero conllevaría a un documento bastante más extenso en el cual se explicara paso a paso las decisiones tomadas, el porqué de llevarlo a hervir y el porqué de extraerle esta clorofila y de dónde sale la clorofila, quién la descubrió, qué contiene la clorofila, de qué está hecha y una cantidad de temas similares. Bueno, mis queridos estudiantes, esta ha sido la semana 2. Recuerden que este trabajo va paralelo al tema que corresponde a, eh, a nuestra propuesta que debemos presentar y los invito entonces a que revisen otras bibliografías, analicen más con profundidad el tema científico, ya que vamos a empezar a realizar entonces en paralelo nuestro trabajo de investigación de acuerdo a los grupos y a la temática definida para tal fin. De mi parte, muy buenas tardes o muy buenos días para todos. Espero que les vaya muy bien y nos vemos en la próxima clase.